Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, ha hablado claro a todo Estados Unidos y el mundo entero. Pretende desmantelar ese sistema que ha hecho rico y poderoso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto sencillamente podemos igualarlo a que va a desmantelar el mismo sistema que ha hecho grande, poderoso y rico a Estados Unidos y a todos sus habitantes. Ese sistema que él pretende desmantelar nos ha hecho la primera nación del mundo. A continuación, vamos a estar analizando este nuevo fenómeno político que no es nada nuevo, que es parte de un discurso y una estructura que se va moldeando dependiendo de cada una de las naciones y la población a la que les hace promesas vacías que en definitiva traen destrucción y quitan la prosperidad a cada uno de nosotros. No se pierda este episodio de América Hispana. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana. El día de hoy estamos un poco consternados con la llegada de Zohran Mamdani a la alcaldía de New York, ya que nos revive aquellos discursos populistas, socialistas, que han inundado a nuestros países durante los últimos 25 años. No muy distinto a los discursos de Hugo Chávez en el año 1998, no muy distinto al peronismo y al kirchnerismo en Argentina, no muy distinto a lo que viven hoy los colombianos con Gustavo Petro y tantos otros personajes. Lula da Silva, la presidenta Claudia Sheinbaum, con López Obrador como su maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos discursos nosotros los conocemos bien. Llegar al poder de manera democrática, haciéndose llamar socialistas demócratas, pero tratando de desmantelar todo lo que se ha construido con esfuerzo, con dedicación y con muchísimos años de trabajo, basado en que es una injusticia y que no debe haber clases sociales, que todos debemos ser iguales y que el esfuerzo que uno ha hecho sobre otro es totalmente injusto. Y nosotros sabemos en lo que llega a esto. Cuando empezamos a ver un candidato socialista donde sus amigos critican a los ricos para decirle que los pobres merecen el dinero de los ricos, nosotros estamos muy seguros de lo que sucede. El primer punto es que los ricos huyen rápidamente, primero porque tienen los recursos para hacerlo y segundo porque muchas de estas familias que siempre se les sataniza desde el socialismo como que el dinero es mal habido, como que el dinero se lo robaron o como que el dinero ellos se lo quitan a los pobres. Muchos de ellos han hecho muchos esfuerzos, mucho trabajo y mucha dedicación y han contado con la disciplina y la suerte en algunos casos de poder llegar a amasar esa fortuna. Y la manera no es decirle te lo voy a quitar para dárselo a los más pobres. Allí la manera es redistribuir las riquezas de una manera que sea realmente en función al trabajo y en función a los esfuerzos. Lo que más me preocupa a mí, Gaby, de esto es el discurso. Sabemos que el discurso está basado en dos formas fundamentales. Un guión que viene desde hace muchísimos años de enfrentar a ricos contra pobres y ahora se suma un guión de enfrentar a Donald Trump con este nuevo personaje de 34 años, muy eufórico, muy joven, que ha vivido en la opulencia, pero él habla de que basta de que sea así. Vamos a ver una desregularización, le van a quitar fondos a la policía al final del día porque piensa que es una violencia desmedida que ejerce la policía y tantas otras medidas que van a poner en riesgo a la ciudad de Nueva York. ¿Cómo lo ves tú, Gaby? No tanto de todo este resumen que he hecho yo de políticas, sino ese enfrentamiento Trump versus New York o New York versus Trump a partir de ahora. Bueno, él lo dibujaba en los primeros minutos del discurso de victoria. Le hablaba directamente al presidente Donald Trump, le decía, suba el volumen, como escúcheme bien. Y le decía a los neoyorquinos que él se iba a enfrentar entonces al presidente de Estados Unidos en la ciudad que lo vio nacer, en Nueva York. Decía, la única manera de destruir a este personaje y
finalizaba esa frase, y los que están por venir, destruir o frenar su acción, es ir a su ciudad natal, a Nueva York, y desmantelar el sistema que lo hizo posible, que lo hizo próspero, que lo hizo rico, que lo hizo poderoso. Eso lo tenemos que entender como una amenaza no a Donald Trump, sino a cada una de las personas que han construido un futuro basado en el esfuerzo, en el estudio, en sus méritos y en lo que realmente trabajan para alcanzar sus sueños. Porque ese es precisamente el sistema que sustenta los valores de Estados Unidos de América. Cuando tu hija se gana una beca porque se fríe las pestañas estudiando, y tú le podrías decir, esa misma hija se gana la beca, pero sueña con que haya educación gratuita porque ella lo oye de Zoran Mandani o de alguien más y dice, sí, eso debería ser justo, que todos vayan a las universidades y todos tengan las mismas oportunidades. Y ahí le dices, bueno, la beca no se dio a todo el mundo, repártela entre tus compañeros. Ahí empieza ella a decir, pero es que yo fui la que me esforcé más que todos ellos, no sería justo. Cuando empiezas a entender entonces el valor del trabajo, el valor del sacrificio y lo que cuesta tener las cosas, ahí empiezas a entender entonces esas diferencias fundamentales. Un Donald Trump viene de una familia acomodada, Zoran Mandani también viene de una familia acomodada. Donald Trump, si bien ha podido tener una vida muy tranquila, su padre le había dado la estabilidad económica necesaria, él ha emprendido diferentes aristas de carreras completamente distintas y se ha basado en el esfuerzo, Gabriel. Si hay un hombre, un presidente que ha trabajado 24 horas del día, y lo vemos en el presente, es el presidente Donald Trump. El desarrollador inmobiliario también lo hacía. El que desarrolló casinos y tuvo que ir a la quiebra es ese mismo hombre. Ese hombre de medios que se convirtió entonces en una sensación de reality show. Es un hombre que ha trabajado todos los días de su vida. Pero bueno, podemos decir que ha tenido facilidades. A fin de cuentas sucede lo que él vive a lo que puede vivir cualquier profesional en cualquier carrera que se parte el lomo. Tú podrías establecer, quizás tienes a un familiar que jamás ha trabajado en su vida y tú y yo nos paramos todos los días a las 5 de la mañana porque queremos entonces prosperar y tener nuestras cosas. Realmente esos tres familiares se merecen exactamente lo mismo. Hay que darle a la que no trabaja y a la que no se despierta temprano lo mismo que los otros dos que se paran todos los días a las 5 de la mañana. Parecen tonterías, Gabriel, pero adicionalmente hablan del tema del socialismo. Incluso él juega, Mandani dice, oh, socialismo en uno de los tantos mensajes. La gente le tiene miedo. Tienes que tenerle miedo a la palabra socialista, como lo plantea él, de desmantelar el sistema de vida de Estados Unidos que te deja ir a Walmart o a donde tú quieras ir a comprar de manera ilimitada. Porque el socialismo de ese tipo de estructura es comunismo. No existe una sola historia de comunismo en el mundo. Jamás hemos podido llegar a ese estado superior en donde ya el gobierno no existe y no hay una estructura estatal que tiene que ser entonces el garante de tu bienestar. Entonces, tienes que entender que ese socialismo es el comunismo al que le tienes terror y te tienes que informar realmente de lo que quiere hacer este hombre. Este quiere establecer comunas. Vamos a ir entonces al tema de las expropiaciones. Este hombre quiere congelar la renta a más de 2 millones de personas. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a amenazar a los propietarios de esos apartamentos a que esas personas que lo tienen rentado paguen un precio particular y ellos se vean obligados a rentarlo? ¿Qué crees que va a pasar en el mercado? Y tantas otras desviaciones, el control de precios para poder hacer esos abastos. Ganan menos del 3% de utilidad en materia de alimentos, lo que son los pequeños y medianos comerciantes, que son los únicos que proveen comida a la ciudad de Nueva York. Realmente, ¿cómo lo vas a hacer?
Realmente esta es una amenaza real al estilo de vida que conocemos y que amamos de Estados Unidos de América. Que tú tengas la capacidad de endeudarte hasta que no des más, porque simplemente te dio la gana de meterte en un carro más costoso o de comprarle más cosas a tus hijos. Ese nivel de vida y esa decisión tuya de ser responsable o no económicamente la arrebatan completamente cuando entra el socialismo de lleno y el gobierno regula cada paso de tu vida. Gaby, el Estado entra a regular cada paso de tu vida en el socialismo porque no es una manera natural de gobernar o de llevar las relaciones sociales, políticas y económicas. La propiedad privada está tan atada al ser humano que nosotros podemos ver cómo los animales ejercen propiedad, ejercen territorio, ejercen propiedad de sus crías, ejercen propiedad de sus parejas. El ser humano cuando nace ejerce propiedad. Si tú a un niño pequeño lo separas de su madre, él pierde el vínculo y ejerce propiedad. Cuando le quitas el juguete que le gusta, cuando le quitas la chupa, si toma chupa, él está ejerciendo propiedad. Nadie le ha enseñado que esa es su chupa y que él debe reclamarla con el llanto cuando se la quiten. Eso no lo ha aprendido. Eso vino genéticamente equipado para decir es mío, dámelo y si no me lo das, yo lloro. Ese derecho a la propiedad no solo lo ha entendido los Estados Unidos de América 250 años y ha crecido sobre eso, diciéndote, desarróllate, crece y ejerce porque todo lo que tú hagas va a ser de tu propiedad y tú no solo vas a tener el dinero que venga de la explotación de lo que inventaste, creaste o el servicio que prestas, sino adicionalmente lo vas a poder transmitir a otras generaciones, vas a poder, como dices tú, pedir dinero prestado para seguirlo desarrollando y otras personas van a poder beneficiarse de tu éxito porque te van a prestar dinero y ese éxito va a ayudar a muchos más. Por eso se crea la Bolsa de Valores de New York. Es decir, eso lo entendieron durante 250 años los Estados Unidos de América, ganaron de cierta manera la Guerra Fría porque la Unión Soviética no resistió, porque no había manera de mantener una población diciéndole esto es lo que comes, así es que duermes, así es que te vistes, así es que se hacen las cosas, porque no, había que ver libertad y propiedad privada. Y modernamente lo tenemos en dos puntos de la tierra donde es fundamental la propiedad privada hoy en día y el esfuerzo. China, que se dice comunista y se dice socialista, y al final es un estado que políticamente se lleva como un estado comunista, con partido único, con presidente sin elecciones democráticas, etcétera. Pero económicamente entendieron que la única manera era darle libertad al empresario, darle libertad a la inversión privada y respetar la propiedad privada. No se expropian las fábricas, no se hace que se pierdan las cosas, ni se le regala de cierta manera nada a nadie. Incluso, Gaby, en China está penado con cárcel abandonar a tus padres y no darle el soporte y el cuidado que deben tener ellos como adultos mayores. Es decir, esa relación económica de soportar a tus padres no recae en el Estado con todo y que es comunista y socialista, recae en los hijos y la obligación del hijo es trabajar y soportar a sus padres y si no lo hace van a ir a la cárcel. Es decir, ellos entendieron que hasta las relaciones familiares debían tener un entorno económico favorable y no es el gobierno al cual le vas a recostar los adultos de la tercera edad porque no puede un aparato estatal llevar a cabo esta función porque no hay poder de dinero. Y el segundo gran ejercicio mundial que tenemos son los países árabes. Los países árabes son unos regímenes muy duros desde el punto de vista de religión, desde el punto de vista de cómo llevan sus relaciones humanas, cómo llevan sus relaciones familiares, pero entendieron que desde el punto de vista económico se tenían que abrir a la inversión extranjera, se tenían que abrir a entrar en otras naciones y hoy vemos cómo jeques árabes que son muy fuertes en la manera de llevar sus gobiernos, en las cuales si alguien roba le cortan la mano. ¿Por qué? Porque la propiedad privada se respeta y se respeta en lo interno y ellos han empezado a ser uno de los grandes propietarios del mundo con inversiones a nivel mundial. Vemos estos dos ejercicios donde podrían ser perfectos comunistas socialistas y ellos mismos han abandonado la idea de que el transporte es gratis y que nadie se esfuerza. No.
todos se tienen que enforzar, porque podemos ver experiencias de transporte gratis, pero detrás de este transporte gratis hay miles de empresas que están haciendo un desarrollo del aparato económico para que ese transporte funcione. No es decir, yo le voy a robar el dinero a las empresas para dárselo a los autobuses gratis. No, yo voy a hacer que esas empresas sean suficientemente gratis como que para que puedan pagar un servicio de transporte con esa cantidad de dinero. Entonces, eso que vemos en New York realmente desconfigura lo que es la visión humana de la propiedad privada y lo que es la visión humana del gobierno y de la manera de ejercer la economía. Lo que más a mí me preocupa, Gadi, es que está siendo un vehículo. Todo este discurso que está muy bien llevado desde hace muchísimos años, está siendo un vehículo para lo que nosotros juntos hemos discutido más de una vez, la posibilidad de establecer gobiernos socialistas en Estados Unidos a nivel federal y que esto pueda poner en riesgo la estabilidad de esta nación que ha estado muy feliz por 250 años con su sistema de gobierno. Sí, aquí incluso este hombre va a heredar un gobierno, el gobierno más grande de Estados Unidos, con 300,000 empleados, Gabriel. Ya es un monstruo de la cantidad de personas que con dinero público entonces mantienen a sus familias. ¿Qué va a hacer este hombre para poder entonces responder a todos esos gratis? Va ahora a emplear a 300,000 empleados más, por ejemplo, para poder hacer lo posible, para poder entonces construir todas esas casas. Dijo, hasta el último neoyorquino que necesita vivienda se la vamos a dar. ¿En qué espacio, con qué funcionarios, con qué dinero va a alcanzar eso? Él habla de que los impuestos hay que subirlos inevitablemente. Hoy también Nueva York, así como es el gobierno local más grande de Estados Unidos, es el lugar en donde más impuestos hay a todo nivel. Y esto ha creado una fuga masiva que se vio muy clara en la pandemia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, hablaba que él heredó, por ejemplo, de unos 300,000 republicanos que habían en el estado cuando él llegó, ya hay 1,400,000. Y son muchas personas que huyeron de Nueva York o de New Jersey, de donde también acaba de ganar una gobernadora republicana, o de California, que vienen precisamente huyendo de los impuestos. ¿Qué ha pasado? Florida sigue teniendo un superávit porque entendió que los empresarios tienen que estar aquí, que tienen que ser prósperos, que no hay que ahogarlos con impuestos porque ellos mismos son los generadores de empleos, de prosperidad para otros trabajadores debajo de ellos. En Nueva York, si van a aplicar nuevos impuestos, ten la certeza, Gabriel, de que se van. Incluso el New York Post acaba de publicar esta semana una nueva encuesta y hay una estimación de al menos 1,200,000 personas que se están pensando seriamente si ganaba, porque fue elaborada antes de la victoria de Zoran Mandani, irse. Incluso al parecer, y eso lo podrías ratificar o no tú, hay un auge en el tema del real estate, por lo menos está comenzando entonces a haber más peticiones de propiedades en lugares como Texas o Florida. Es muy fácil huir de los impuestos altos. Es mentira que los súper ricos van a pagar más del 50% como pretende este hombre simplemente para financiar a alguien que tenga un transporte público o regalarle la casa a alguien. Nada es gratis, todo tiene un precio particular que pagar y tenemos entonces que estar muy atentos a este experimento y verlo día a día. Porque está bien, yo creo que de alguna manera es la única manera de experimentar ese socialismo de una manera más clara. Ojo, ya lo estaban experimentando de una manera más sutil en lugares como Los Ángeles, como San Francisco, y ya hemos visto los terribles resultados que han dado este tipo de políticas que no solamente destruyen el aparato económico, sino también el sistema de justicia. Como tú decías, este hombre no quiere cárceles porque le parece violento que los delincuentes estén allí, quiere muchas maneras de que estas personas puedan salir una y otra vez para que, por ejemplo, hombres como el que mató a esa ucraniana en el tren pueda a la cuarta, a la 10ª vez finalmente cometer el mejor crimen que siempre soñó cometer. Realmente eso es lo que queremos para nuestra sociedad, teniendo a la mejor nación del mundo
entre nosotros, en nuestras manos, ¿la vamos a dejar escapar así tan fácil? Yo creo que tenemos que resistir un poco más. Gaby, en Nueva York es muy sencillo que las empresas se muden. Sí. La mayor parte de las empresas de New York son una nube, no existen físicamente. Son muchas personas trabajando en altos edificios donde todas están unidos simplemente una red de computación. Es el centro financiero mundial, es el centro industrial mundial, pero no existe una industria. Y adicionalmente, poderse mudar para cualquiera de esas empresas, lo vimos en el caso de Citadel y muchas otras que tú nombras, que tú dices en el éxodo a Florida, simplemente es decir, vamos a mudar nuestra sede y en 6 meses, un año, cuando mucho, sacan a sus trabajadores o a los trabajadores que necesiten y se mudan a cualquier otro estado de la nación. ¿Por qué? Porque no es que tú vas a mover la planta de General Motors o tú vas a tener que mudar una farmacéutica. No funciona de esa manera. Incluso lo que quiere hacer el presidente Donald Trump es mucho más complicado. Por ejemplo, reindustrializar a los Estados Unidos. Claro, traer industrias de acero, traer industrias de calzado, implica construcción, implica maquinaria, implica conocimiento, tecnología, implica muchas cosas, pero mudar una sede de un banco o mudar un fondo de inversión es tan sencillo como decirle a sus empleados: váyanse a su casa, trabajen desde casa o nos vemos en Florida dentro de un año. Es simplemente buscar otra oficina y conectarse al internet. Esto no lo mide Zoran Mandani y la experiencia ha sido la siguiente, Gaby. Todos los países que han tenido mucho éxito, y en todo empezó con Cuba, por ejemplo, con el tema comunista socialista, un país con muchísimo éxito durante lo comercial en su época, en los años 1950, rápidamente se seca porque estos gobiernos llegan y quieren el gratis, quieren la expropiación, y simplemente los capitales se mueven y se construyó Miami, que hoy en día, por poner un ejemplo, es donde puede ser el salvavidas de otro caso de socialismo que ya lo fue hace 60, 70 años atrás, cuando llegó Fidel Castro y su banda. Lo mismo pasa en Venezuela. El presidente Hugo Chávez decía: todo se financia con el petróleo. Lo que es el que él no sabía, que es que el petróleo no simplemente es yo agarro un barril y lo cambio por dólares, pero el barril lo tengo puesto en un árbol de barriles. No, hay que tener tecnología, hay que tener conocimiento, hay que tener maquinaria, hay que tener barcos, hay que tener quien te compre, hay que tener comercio internacional a través de sistemas bancarios, etcétera, etcétera. Y eso se termina bloqueando cuando tú no lo haces de la manera correcta, porque nadie quiere sacar el petróleo. ¿Qué pasa hoy en día? Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo comprobadas en el mundo y no produce ni 1 millón de barriles diarios, cuando Arabia Saudita produce más de 10 millones, Estados Unidos produce alrededor de 14 millones diarios y ellos no pueden producir uno. ¿Por qué no pueden producir uno? Porque no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque embrutecieron a su población, no tienes la tecnología y no hay incentivo. Simplemente nadie va a llevar un taladro, nadie va a instalar un oleoducto, nadie lleva un barco y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque tú me lo quitas, tú me lo robas, así que no me interesa. Eso es lo que termina pasando. Y para mí, y yo te lo he dicho antes de que grabáramos este podcast, para mí de cierta manera es un buen sorbo de socialismo que debe existir en los Estados Unidos, porque hay muchas personas que creen que el socialismo es viable, lo único que no se ha aplicado bien en otras partes. Lo que pasa es que no lo han sabido hacer. Este sorbo de socialismo va a terminar en que en un año y medio tomemos fotografías de los autobuses y digamos: este es el sistema de transporte que quería New York. Y le van a decir: es que es culpa de los millonarios que no dieron el dinero suficiente. Los millonarios van a estar en Florida y vamos a tener un mejor sistema de transporte en Florida de seguro. O vamos a ver cómo los niños no los cuidan de manera eficiente en escuelas públicas. Vamos a ver cómo va a haber filas para poder comprar leche. Vamos a ver cómo los sistemas de salud se van a deteriorar, vamos a ver cómo la delincuencia se incrementa en niveles alarmantes y ya no nadie va a querer estar en la calle después de las 9 de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver todo ese desmantelamiento y es una muy buena fotografía, pero muy lamentable para decirle a los Estados Unidos de América, y sobre todo a los americanos hispanos que conocemos bien esto: ¿te gusta ese sistema? ¿Tú crees que eso está bien? ¿O es mejor que te digan: vamos a esforzarnos, vamos a hacer las cosas bien y vas a poder pagar tu guardería, o te voy a dar una cierta ayuda, un bono, una forma
indirecta de ayudarte, o vamos a tener transporte, pero un transporte más eficiente, pero paguémoslo entre todos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las formas que en China entendieron que no se podía y tuvieron la hambruna más grande del mundo siendo socialistas, y hoy en día son un país capitalista en lo económico y tienen la mejor red interconectada de transporte, por ejemplo, con sus trenes bala. Esa es la diferencia, Gaby. Y eso puede ser el mejor sorbo para que este sistema de gobierno no llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Tú dices que es que el socialismo no funciona porque no lo han aplicado bien. Nombras a China. China está, bueno, ya se convirtió en la segunda potencia mundial. ¿Por qué China no lo logró? ¿Por qué no se convirtió en la potencia mundial siendo realmente y plenos socialistas en materia económica? Solo lo logró a través del capitalismo. ¿Y por qué Alemania, con lo dedicados que pueden ser, con lo empecinados que pueden ser, por qué esa parte de Alemania que decidió abrazar las ideas socialistas y abrazar a la Unión Soviética no lo logró? Los alemanes ni los chinos lo lograron. ¿Ustedes creen que aquí en Nueva York, con todos los problemas sociales que tenemos, el socialismo sí va a ser aplicado de la manera correcta? No crean en estas historias. Por cierto, este domingo se cumple un aniversario más de esa caída del muro de Berlín, que justamente es la edificación de cómo el comunismo y el socialismo se derrumbó por simplemente ser un sistema que no funciona. Voy a tener la oportunidad de visitar la ciudad de Berlín, así que no se pueden perder los especiales que vamos a estar haciendo desde allá para entender entonces un poco más de esos orígenes, porque la misión fundamental que tenemos aquí en América Hispana es promover los valores que han hecho grande a Estados Unidos. El valor de la libertad que tenemos en esta nación, el valor del capital, del trabajo, del esfuerzo, del mérito remunerado de manera correcta y justa. Así que no se pueden perder cada uno de esos especiales que vamos a dedicar para todos ustedes, los americanos hispanos, y vamos a seguir haciendo este tipo de contenidos. Por favor, danos un like, comparte esta información. Estoy segura que hay alguien más que lo quiere entender. Seguramente hablaste con alguien o empezaste a ver a Zoran Mandani con esa energía que la tiene, esa frescura que la tiene, esa sonrisa que la tiene, pero realmente esa carita esconde tantas perversidades en este sistema de izquierda que nunca ha traído buenos resultados. Así que yo creo que con eso estamos bien por el día de hoy, Gabriel. Está un poco sensible e inspirada. Sí, así es. Hay que ponerle mucha atención a lo que suceda a partir del día de hoy. Vamos a ver confrontación del gobierno federal, seguramente quitando fondos a Nueva York, porque no van a ser parte de un financiamiento de un gobierno que lo vea de esta manera. Vamos a empezar a ver el éxodo, eso es inevitable. Incluso en las redes sociales de Miami, nosotros que vivimos en Miami, ya se hablaba mucho de encarecimiento de la vivienda, de nuevas personas llegando, West Palm Beach. Uno de los factores importantes, Gaby, por lo que no hemos tenido una migración masiva después de la pandemia, o durante la pandemia no fue tan masiva, es porque los sistemas escolares que tenemos todavía en la Florida no son de la calidad de los que existen en New York. Y muchas familias con hijos adolescentes o hijos universitarios no habían querido mudarse porque no tenían la calidad educativa que podían tener en New York. Pero eso lo vamos viendo cómo ha venido cambiando. En West Palm Beach ha mejorado muchísimo la educación en función a poder recibir a estas personas. Así que si estás en Florida, vas a tener un boost y muy grande, un impulso muy grande para la economía, porque vamos a ver a estas personas llegando, y New York hay que seguir observándolo. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Recuerden, esta bandera que llevamos aquí cerca del corazón es la patria que nos adoptó, que la defendemos con nuestra vida y que no queremos que estos experimentos lleguen a nuestro país, porque son muy perjudiciales, porque justamente fue lo que nos sacó de nuestros países de origen. Muchísimas gracias a todos. No dejen de darle like, no dejen de compartir y no dejen de suscribirse. Que tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima.